Entonces aquí hay una fuente de corriente, tenemos un resistor, una bobina, la cual está acoplada a otra bobina, y tenemos un capacitor. Tenemos que esta es una fuente de corriente. Este es un resistor con valor de 1/3 de ohm, una bobina con valor de 5 henries, otra bobina con un valor de 7 henries. La inductancia mutua entre ambas tiene un valor de 2 henries. Y aquí está un capacitor de 1 medio de faradio. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que nosotros vamos a hacer es obtener las invertancias propias y mutuas de este arreglo de bobinas. Hay dos bobinas acopladas. Entonces, ¿qué matriz me representaría este sistema de bobinas acopladas? Sería el siguiente. Pero miren, para tener aún más orden, vamos a asignar elementos generales tipo paralelo. En este caso, aquí tendría mi elemento general tipo paralelo número 1, formado por la fuente de corriente, el resistor y la bobina de 5 henries. Mientras que aquí tendría el elemento general tipo paralelo número 2, formado por la bobina de 7 henries y el capacitor. Entonces, ahora sí, nosotros podemos definir la matriz que representa a este sistema de bobinas acopladas. Recuerden, se ha dividido en un elemento y dos elementos porque en los elementos generales no se pueden repetir los elementos básicos. Como aquí tenemos una bobina y aquí tenemos otra, es por eso que este lo hemos designado como el elemento general tipo paralelo número 2 y este el elemento general tipo paralelo número 1. Entonces, ahora sí, continúo. Como les estaba comentando, la matriz que nos permitiría definir este arreglo de bobinas acopladas sería la siguiente. Voy a poner con pluma azul. Es la L1,1, la L1,2, L2,1, que es la misma que esta, y L2,2. Para este sistema en particular sería 5 henries, la inductancia de la bobina de elemento 1, la inductancia mutua entre ambas, 2 henries y 2 henries. Pero antes, nosotros debemos confirmar que en efecto el signo de esta inductancia mutua sea positivo. De acuerdo a los sentidos asignado arbitrariamente a las bobinas, en ambas bobinas, pasamos primero por la bobina, primero por la bobina, primero por la bobina. Entonces, ¿cómo se considera? Se considera positivo. Ya saben, si pasamos en ambas bobinas primero por la bobina o en ambas bobinas primero por la marca, se considera positivo. Si en una pasamos primero por marca y en la otra primero por la bobina, se considera negativo. Entonces positivo, y aquí tendríamos la inductancia 2,2, que es la inductancia propia de la bobina del elemento 2, que es esta, 7 henries. Ahora vamos a obtener el determinante. ¿A qué será igual el determinante? A 5 por 7, 35 henry cuadrado, 5 por 7, menos 2 por 2, 4, menos 4 henry cuadrado. Entonces esto nos daría 31 henry cuadrado. 31 henry cuadrado. Muy bien. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer a partir de este punto? Bueno, a partir de este punto, recordemos que la expresión para calcular invertancias propias y mutuas de bobina cuando las bobinas se encuentran acopladas es igual a la expresión que hemos visto desde el primer departamental. Invertancia K, subíndice, L, es igual a menos 1 a la K más L por el menor de L, subíndice L, K, entre el determinante que acabamos de obtener. Entonces, hagan de cuenta, yo quiero obtener la invertancia de la bobina 1,1, es decir, la invertancia 1,1. Esta sería igual a menos 1 a la ¿quién? Menos 1 a la 1 más 1, 2. Menos 1 a la 1 más 1, 2. El determinante, ¿quién es el determinante? El que nosotros acabamos de obtener, que es 31 henries al cuadrado. El menor de 1,1, ¿quién sería? Pues vamos a verlo. Para obtener el menor de 1,1 tenemos que eliminar la fila y la columna de 1,1. La fila y la columna de 1,1. ¿Quién nos queda? 7 henries. Entonces yo voy a dividir 7 entre 31. Tenemos la calculadora y sería 7 entre 31 nos da 0.22.
0.22, en este caso Henrys a la menos 1. Y vamos a ver, menos 1 al cuadrado es más 1, se queda así. Ahora vamos con el siguiente cálculo, invertancia 2,2, sería menos 1 a la 2 más 2, 4. Ahora para la 2,2 vamos a eliminar la fila, la fila y la columna de 2,2. La fila y la columna de 2,2. ¿Quién me queda? 5. 5 Henrys. Entonces voy a llevar a cabo la multiplicación de 5 entre 31, lo cual me da 5 entre 31, lo cual me da 0.16. 0.16 Henrys a la menos 1. Y ahora tendría menos 1 a la cuarta, que es más. Así se queda. Ahora vamos a calcular la invertancia 1,2, que es igual a la invertancia 2,1. Y tenemos menos 1 a la ¿quién? 2 más 1 o 1 más 2, siempre 1 más 2 o 2 más 1 es 3. 31 a la Henrys cuadradas. ¿Y aquí quién tendríamos? Aquí tendríamos ya sea, ya en esta parte del numerador, el menor de 1,2 o de 2,1, que surge de eliminar la fila y la columna de 1,2 o la fila y la columna de 2,1. La fila y la columna de 1,2 o la fila y la columna de 2,1. Ya sea que tomen una u otra, siempre les da lo mismo. 2 Henrys. Que en este caso es 2 Henrys. 2 Henrys. Entonces 2 entre 31 me da 2 entre 31 me da 0.06. 0.06 Henrys a la menos 1. Ahora vamos a ver. Menos 1 al cubo es menos 1. Y se queda el menos 1. El menos por menos 1 por este, pues se queda el menos. Ya que obtuvimos las invertancias, es el momento de obtener las admitancias de las bobinas. Recuerden, la admitancia en bobinas que pertenecen a... la admitancia en bobinas que se encuentran en un arreglo magnético de elementos será igual a lo siguiente. Tomen en cuenta, yo quiero obtener como primer paso la admitancia de esta bobina, de la bobina de 5 Henrys. Ya calculamos su invertancia, 0.22 Henrys a la menos 1. Entonces, su admitancia, la voy a poner admitancia, su índice L1,1, sería igual a ¿qué? Sería igual a menos I, menos I, que va a multiplicar a su invertancia, que nos dio 0.22. 0.22. Que va a ser dividido entre ¿quién? Entre la frecuencia angular omega. Para ello, les tienen que dar la frecuencia angular omega o el valor de la fuente corriente. Hagan de cuenta que el profesor o quien les aplica este problema les establece que la fuente de corriente tiene un valor de 0.3 raíz de 2 seno de 2t. Entonces, si les dan este valor como dato, al mismo tiempo ya les están dando la frecuencia angular omega, que en este caso es 2. Y aquí lo pondría 2. Entonces es el momento de calcular. Bueno, porque recuerden, la admitancia de una bobina es menos I por su invertancia entre la frecuencia angular omega. Esto sería igual a 0.11 I menos. Ahí está. Ya tengo la admitancia de la bobina 1. Ahora voy a obtener la admitancia de la bobina 2. Misma expresión, pero aplicado a la bobina 2. Sería menos I por la invertancia de la bobina 2. ¿Quién es la invertancia de la bobina 2? La de 2,2. Esta de acá. 0.16 entre la frecuencia angular omega 2. Eso me da 0.08 menos y ahí está. Ahora voy a obtener la admitancia de entre la bobina 1 y la bobina número 2, que sería la admitancia 1,2 o la admitancia 2,1, lo cual me da menos I por la invertancia entre 1,2 o 2,1, que es menos 0.06, es menos 0.06 entre 2, lo cual me da 0.03 y 0.03 y ahí está. Hasta aquí ya obtuvimos las admitancias de la admitancia de esta bobina, la admitancia de esta bobina y la admitancia mutua entre ambas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas?
Parece que no hay ninguna duda. Entonces vamos a seguir. Como yo ya tengo las admitancias, voy a reescribir este circuito eléctrico. Voy a reescribir este circuito eléctrico. Voy a reescribir este circuito eléctrico en términos de las admitancias de todos los elementos. Tendría lo siguiente. Tendría... Voy a empezar por escribir las admitancias que ya he calculado. Ya sabemos que este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Esta sería la admitancia de la bobina del elemento 1, la admitancia propia. La voy a poner aquí. Menos 0.11i. Esta es la admitancia propia de la bobina número 2, menos 0.08i. Menos 0.08i. Esta es la admitancia mutua entre ambas bobinas, 0.03i. 0.03i. Muy bien. Ahora voy a definir la admitancia de este resistor. Miren, el circuito original nos dice que este resistor tiene una impedancia, que es el inverso de la admitancia, tiene una impedancia de 1/3 de ohm. Entonces, como yo tiene una impedancia de 1/3 de ohm, y yo quiero su admitancia, que es el inverso de la impedancia, ¿cuál sería el inverso de 1/3? Es 3. 3 mos, o ohms a la menos 1, o omega al revés. Bueno, es la admitancia de este resistor. Ahora vamos por la admitancia del capacitor. La expresión para la admitancia de un capacitor es igual a la siguiente. I de imaginario por la frecuencia angular omega por la capacitancia. Es la admitancia. Admitancia, recuerden, las admitancias se denotan con una letra Y, una letra Y manuscrita. Y, con una letra Y. Las admitancias se denotan con una letra Y. En el caso de un capacitor, la admitancia de un capacitor es igual a I de imaginario por la frecuencia angular omega por la capacitancia. Entonces, la admitancia de este capacitor será igual a I de imaginario por la frecuencia angular omega, que es 2, por su capacitancia, que es 1/2. 2 por 1/2 es 1. 1 que va a multiplicar a I de imaginario. Entonces tendríamos aquí I de imaginario. Y esa sería la admitancia del capacitor. Muy bien, tenemos ya todos los elementos que... vamos a ver, ya. Dejen checo si tenemos ya todos los elementos para poder aplicar el método de nodos. ¿Sí? Sí, ya tenemos todos los elementos para poder aplicar el método de nodos. Ahora, vamos a ver. Aquí, en toda esta zona, en toda tenemos un nodo, el cual lo voy a llamar el nodo número 1, o simplemente lo pueden dejar como el nodo. ¿Por qué? Porque este será nuestro único nodo independiente. Y miren, en toda esta parte, en la parte inferior, es una región que es unida a través de un solo nodo. En este caso va a ser nuestro nodo base o de referencia. Y recuerden que el método de nodos establece un potencial de nodo desde el nodo independiente hasta el nodo base de referencia. Muy bien. Y ya podemos aplicar el método de nodos. Bueno, solamente me falta poner el valor transformado complejo de la fuente de corriente. Y este sería igual a 0.3 por la raíz de 2 entre la raíz de 2, que me da 0.3. Voy a poner aquí. Densidad 0.3. Ahí está, 0.3. 0.3, en este caso amperes. Y no le he puesto el ángulo porque miren, tenemos un seno. El seno de 2t, en 2t no se encuentra acompañado de algún argumento. Por lo tanto, el ángulo que iría aquí sería 0. Tendríamos 0.3 cis de 0 grados. Y recuerden que cuando tenemos
un ángulo igual a 0, eso equivale a un real positivo, es decir, se puede quedar así, 0.3 amperes. Ahora sí, ya podemos aplicar el método de nodos. Recuerden, las reglas para obtener impedancias propias y mutuas de nodos se establecen con respecto a los nodos independientes de la red. De tal forma que yo voy a aplicar las reglas para obtener admitancias propias de nodo a este nodo independiente de la red. Y vamos a empezar a enunciar las reglas para obtener la admitancia propia de nodo. ¿Qué dice la regla número 1? La regla número 1 dice lo siguiente: que se sumarán como más 1 las admitancias propias de los elementos que incidan en el nodo, no importando si entran o salen del nodo. Entonces tendría la admitancia del nodo, y así le pongo solamente porque tenemos un solo nodo, sería igual a lo siguiente: más 3, aquí está, más 3, porque esta admitancia incide en el nodo, esta admitancia incide en el nodo, esta admitancia incide en el nodo y esta admitancia incide en el nodo. Entonces tenemos más 3 menos 0.11i menos 0.11i menos 0.08i es menos 0.11i menos 0.08i más i. Ahora tendría más 3 menos 0.11i menos 0.08i más i. Ahora voy a aplicar la regla número 2. La regla número 2 de admitancia propia de nodo, ¿qué dice? Dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las admitancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos incidan en el nodo. Aquí tenemos que se puede aplicar porque entre esta bobina y esta bobina hay un acoplamiento magnético y ambos bobinas inciden en el nodo. La bobina 1, de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente al elemento de la bobina, al elemento 1 al cual pertenecen, la bobina 1 hace que entre. La bobina 2, que pertenece al elemento número 2, y de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente al elemento número 2, hace que salga. Entonces tenemos entra, sale, se considera un menos 2. Menos 2, ¿de quién? De la admitancia mutua, que en este caso es 0.03i, menos 2 de 0.03i. Muy bien, ahora sí, ya tenemos la admitancia de nodo ser igual a lo siguiente. Sumando los reales, solamente es 3. Sumando algebraicamente los imaginarios, tendría menos 0.11i, menos 0.08i, menos 0.11i, menos 0.08i, más i, menos 0.06i, porque menos 2 por 0.03i es menos 0.06i, menos 0.06i. Esto me da más 0.75i, más 0.75i. Déjenlo checo para asegurarme que esté bien. Sí, está bien. Perfecto. Entonces ya puedo escribir la ecuación de nodo. Como tengo un solo nodo independiente de la red, la ecuación de nodo sería igual a lo siguiente. Tendría la admitancia de nodo por el potencial de nodo, que es igual, esta es la ecuación de nodo, es igual al valor de la fuente de corriente que incide en el nodo. ¿Existe alguna fuente al valor en corriente de la fuente de alimentación que incide en el nodo? ¿Existe alguna fuente de alimentación que incide en este nodo? Sí, es la fuente de corriente. La fuente de corriente entra o sale, entra. Entonces le corresponde un signo negativo. Pero la expresión del método de nodos tiene otro signo negativo para el lado derecho de la igualdad que corresponde a las fuentes. Entonces el menos de que entra se multiplica por el menos de la ecuación. Menos por menos más. Más sería el valor en corriente de la fuente de alimentación. Como es una fuente de corriente, obviamente entrega su valor en corriente. Entonces tendría que esto es igual a 0.3.
Entonces el potencial de nodo sería igual a 0.3 entre la admitancia de nodo, que en este caso es 3, más 0.75i. Entonces voy a pasar esta expresión a coordenadas polares, porque están rectangulares, para que la división sea más sencilla. Lo hago ahorita. Recuerden, la magnitud del número complejo, en este caso en particular, sería igual a 3 al cuadrado más 0.75, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0.75 al cuadrado, lo cual me da 3.09 con un ángulo, como tenemos tanto el imaginario como el real positivos, el ángulo es fácil de obtener. Este sería igual a la tangente a la menos 1 de 0.75 entre 3. Si tienen su calculadora en deg, lo van a obtener en grados. Si tienen su calculadora en rad, van a obtener el dato en radianes. Como hemos estado manejando grados, pues se sugiere que tengan la calculadora en deg. Entonces tendría 0.75 entre 3, shift, tangente. Esto es 14.03 grados. 14.03 grados. 14.03 grados. Y aquí tenemos 0.3. Entonces tenemos 0.3 entre 3.09. 0.3 entre 3.09. Lo cual me da 0.097. 0.097 con un ángulo de ¿quién? Miren, aquí tenemos un real positivo, lo que equivale a tener un cis de 0 grados. Entonces tendría cis de 0 grados menos 14.03, entonces menos 14.03. Y todo esto son volts. Entonces, ahora como último paso, yo voy a llevar a cabo la gráfica de la red. Para llevar a cabo la gráfica de la red, lo primero que me voy a fijar es en la posición de los nodos. Aquí tendría el nodo 1, o más bien mi único nodo, y aquí abajo tendría mi nodo base de referencia. En la parte izquierda del circuito tenemos al elemento general tipo paralelo número 1, el cual va hacia arriba. Al igual, esto mismo lo vamos a hacer para la gráfica de la red. En el lado derecho tenemos al elemento general tipo paralelo número 2, el cual va hacia abajo. Y eso mismo lo vamos a hacer para la gráfica de la red. Aquí tenemos potencial de nodo. Entonces, ¿a qué sería igual el voltaje del elemento 1? Bueno, el voltaje del elemento 1 sería igual a menos el potencial de nodo. ¿Por qué? Porque el elemento 1 está entrando al nodo, por lo que le corresponde un signo negativo. Por eso tenemos menos el potencial de nodo. Eso quiere decir que V1, es decir, el voltaje que existe, la caída de voltaje que existe en el elemento general tipo paralelo número 1, va a ser igual a menos 0.097 cis de menos 14.03 grados. Ya no se vio bien aquí, lo voy a poner. Menos 0.097 cis de menos 14.03 volts. Ahora sí, volts. Mientras que V2 aquí va a ser igual. Bueno, V2 está saliendo del nodo, es decir, le corresponde un signo positivo, por lo cual sería más el potencial de nodo, con lo cual V2 sería igual a 0.097 cis de menos 14.03 grados volts. Si quieren escribir su respuesta en el dominio del tiempo, por ejemplo para V2 tendrían V2 en el dominio del tiempo es igual a 0.097 raíz de 2 del seno de 2t menos 14.03 grados. Y esto es volts. Y así. Ya. Y ya habríamos finalizado este ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Pero
no se preocupen, se está grabando. Este video se está grabando, entonces pues no se preocupen no se preocupen por estar anotando con prisa. Sí. Bueno, sí, a ver, doy tantito, un minuto, sirve que descansen un poco, aunque de todas formas se está grabando. Por eso no se preocupen tanto por estarlo anotando al aventón, sino que más que nada pónganle atención ahorita al video. Sí. ¿Y qué tal ya felices de estar ya casi en vacaciones? Sí. Ah, no, pero todavía no están. Pues, pues sí, solamente cuiden, ya saben, solamente cuiden sus medidas higiénicas para que no les afecte este virus. Y bueno, especialmente yo los digo por sus papás, si aún no están vacunados. Pues recuerden como que ustedes como jóvenes... Ah, sí, ya me vacunaron a mí. Pero recuerden que ustedes como jóvenes no los afecta tanto el virus. No significa que no se enfermen. Algunos se han llegado a enfermar gravemente. Y creo que algunos alumnos de mis otros compañeros de la academia han llegado a fallecer, algunos de sus compañeros. Por eso es importante que guarden las medidas higiénicas, especialmente por sus papás, porque ellos, debido a ser su edad, y algunos de sus papás no están vacunados o solamente tienen una vacuna, sí los puede llegar a agarrar muy fuerte esta enfermedad. ¿Sí? Ahora sí que uno en ocasiones se cuida más por los demás que por uno mismo. Sí, sí. Fue la China CanSino. Sí, y fíjense que me han comentado que las mejorcitas son la rusa Sputnik y la China CanSino. Sí. Las que están saliendo no tan buenas son las estadounidenses. O no, hasta. Bueno, la Johnson creo que sí es estadounidense. La AstraZeneca no sé cuál es, pero ya ven que AstraZeneca no ha salido tan bien. Ustedes mismos pueden investigar en los diarios, han salido notas malas con respecto a esas vacunas. Pues ya saben, hasta el último minuto del día que se estableció como límite para entregar las prácticas. Muy bien, entonces voy con el siguiente problema. Y si no alcanzaron ahorita a anotar, no se preocupen, nos estamos grabando todo esto. Entonces vamos por el siguiente problema. Tenemos la siguiente red eléctrica.
Entonces hagan de cuenta que les dan esta red eléctrica y les piden calcular los voltajes en todos y cada uno de los elementos. Entonces, lo primero que se sugiere hacer es agrupar, orientar y numerar los elementos generales. En este caso nos conviene considerarlos tipo paralelo. Tendríamos el elemento general tipo paralelo número 1, el elemento general tipo, bueno, el elemento general tipo paralelo número 1 está formado por la fuente de corriente, el resistor y la bobina de 5 Henrys. Tendríamos al elemento general tipo paralelo número 2, formado por la bobina de 8 Henrys, la bobina de 1/2 de Henry y la bobina de un... Ah, pero miren, como se están repitiendo los elementos básicos, entonces debemos dividir este elemento general. Aquí voy a tener el elemento general tipo paralelo número 2, formado exclusivamente por esta bobina, y el elemento general tipo paralelo número 3, formado por esta bobina y este capacitor. Y finalmente tendríamos al elemento general tipo paralelo número 4, formado por capacitor y resistor. Muy bien, ya que los hemos agrupados, ¿qué se sugiere hacer a partir de este punto? Bueno, se sugiere obtener las impertancias propias y mutuas de bobinas, porque aquí tenemos bobinas acopladas. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Yo tengo que la matriz que me representaría ese sistema de bobinas acopladas sería igual a lo siguiente. Bueno, tenemos un acoplamiento magnético entre la bobina 1 y la bobina 2. Entonces aquí tendría la inductancia propia 1,1. Posteriormente tendría la inductancia mutua entre ambas, la 1,2, que es igual a la 2,1. Van en este punto y en este punto. En este punto tendría la inductancia propia de la bobina 2, que es la L subíndice 2,2. Esto es igual, para este ejercicio en particular, a 5 Henrys, 2 Henrys, y la que es la inductancia mutua iría aquí y aquí. 8 Henrys iría en el otro lado. Entonces, el determinante de este sistema sería el siguiente. 5 por 8, 40. 40 Henrys al cuadrado. Menos 2 por 2, 4. Menos 4 Henrys al cuadrado. Esto me da 40 menos 4, 36. 36 Henrys cuadrados. 36 Henrys cuadrados. Y ahora yo voy a obtener... ¿qué hacemos a partir de este punto? Bueno, tenemos que la expresión para la invertancia de bobina sería la invertancia de la invertancia propia y mutua de las bobinas, que generalizado quedaría como invertancia, subíndice K, L, es igual a menos 1 a la K más L. Todo esto entre el determinante por el menor de L subíndice L, K. Esto es igual a ¿qué? Esto es igual a... bueno, para la invertancia, 1,1 sería igual a ¿quién? A menos 1 a la 1 más 1, 2. Determinante, el determinante es 36 Henrys cuadrados, 36 Henrys al cuadrado. El menor sería de 1,1, el menor de 1,1 se obtendría eliminando la fila de 1,1 y la columna de 1,1, que nos da, en este caso sería eliminando la fila de 1,1 y la columna de 1,1, que es 8 Henrys. 8 Henrys. Muy bien. Entonces yo tendría menos 1 al cuadrado es más 1, más 1. Aquí tendría más 8 entre 36 es... A ver, déjenlo calculo. 8 entre 36, creo que es como 4.5. 8 entre 36 es... bueno, sería 0.22. 0.22. En este caso, Henrys entre Henrys cuadrados, Henrys a la menos 1. Entonces tenemos 8 entre 36, lo voy a confirmar. 8 entre 36. Sí, en efecto, 0.22. Henrys entre Henrys al cuadrado, Henrys a la menos 1. Ahora voy a obtener la invertancia de la bobina 2, que sería la invertancia subíndice 2,2. Y tenemos menos 1 a la 2 más 2, 4. 36 Henrys cuadrados como denominador. Y aquí tendríamos el menor de 2,2. ¿Cómo obtenemos el menor de 2,2? Lo obtenemos eliminando la fila y la columna de 2,2, que me da 5 Henrys. Aquí tendría 5 Henrys.
Entonces sería 5 entre 36 por menos 1 a la 4, que me da más. Y tenemos 5 entre 36. Tenemos 5 entre 36, lo cual me da 0.13 henrys entre henrys cuadradas, henry a la menos 1, menos 1 a la 4 más. Ahora voy a obtener la invertancia mutua entre la bobina 1 y la bobina número 2. Tenemos invertancia 1,2, que es igual a la invertancia 2,1. Tendría menos 1 a la 1 más 2 o a la 2 más 1, que me da 3. Aquí yo en este espacio tendría dividiendo, ya saben, el denominador para todos es 36 henrys al cuadrado. Mientras que en el numerador se encontraría ya sea el menor de 1,2 o el menor de 2,1. Si nosotros obtenemos el menor de 1,2, eliminaríamos la fila y la columna de 1,2, que me da 2 henrys. Si nosotros consideramos el menor de 2,1, eliminamos la fila y la columna de 2,1, que es 2 henrys. Para cualquiera de los casos que tomen, les da el mismo resultado. En este caso, 2 henrys. Y tendríamos 2 entre 36, que me da 0.05. 0.05. Y luego tendría henry entre henry cuadrado, que me da henry a la menos 1. Y ahora tendríamos menos 1 al cubo, que es menos. Menos 1 al cubo, que es menos. Y ya tendría menos 2 entre 36. Henry entre henry cuadrada, henry a la menos 1. Perfecto. Ahora es el momento de obtener las admitancias de las bobinas. Bueno, voy a reescribir el circuito eléctrico en términos de las admitancias de los elementos. Entonces yo tendría lo siguiente. Reescribiendo el circuito eléctrico. Entonces, como ahorita ya el tiempo se está acabando, voy a cerrar esta sesión y me reconecto en 5 minutos.